Bueno, vamos a dar paso a la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración por siempre, amado Dios. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Dios, por cada uno de los varones, por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Nuestro propósito es exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, muy buenas tardes. Bueno, todavía faltan unos minutos para que sea tarde. Hoy se nos adelantaron de la alabanza, pero pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Vamos ahí a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer versículo 26. Fíjate que ahorita que estábamos en la alabanza, veía algo que era importante. Muchas de las veces las personas quieren ver los milagros de Dios, están buscando la presencia de Dios. Y constantemente aquí vemos el poder de Dios, aquí vemos los milagros de Dios. Amén. Cada vez que tocan el timbre para decir es que necesito ayuda. Bueno, es una casa de restauración y ese es el propósito, ayudar a las personas. Es cuando viene una persona y toca el timbre y vemos que viene con una vida destruida. Muchas de las veces son personas que han estado viviendo en condición de calle, muchas veces son personas que han perdido todo y solamente están esperando una respuesta en Dios. Y cuando los vemos allá afuera drogándose, les decimos, traes el micrófono, ¿verdad? Cuando traen la mona. No sueltas el micrófono. Y ahorita que veía los de la alabanza decía que no suelten el micrófono, que sigan alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y constantemente vemos, ¿verdad?, la presencia de Dios en cada una de las vidas, cuando empiezan a ser transformados, cuando sus corazones empiezan a ser cambiados. Cuando ahora, ¿verdad?, nos reunimos para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Y hay algo que es impactante, precisamente durante la alabanza veía esto, estamos en Corintios 1:26, dice la palabra de Dios, pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sí? ¿Te han dicho que eres necio? ¿Te han dicho que sigues siendo necio? Bueno, pues por eso Dios te escogió. Lo necio del mundo escogió Dios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Te han dicho que eres débil, que no tienes fuerza de voluntad. Bueno, por eso te eligió Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo. ¿Cuántas veces escuchaste? Eres un vil borracho, un vil drogadicto. Bueno, dice la palabra de Dios aquí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios porque estamos aquí por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Y esto es impresionante. Cuando quieras ver milagros, pues te invitamos a la casa de restauración, aquí a la puerta, para que veas cómo llegan. Y después de un tiempo los ves alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de un tiempo los ves cantando. Y esto es gracias a Dios. Es donde podemos ver la presencia de Dios. Hace 8 días te predicaba acerca de, y te preguntaba quién era Jesús para ti, ¿verdad? Tú tienes que tener la certeza que estás siguiendo al verdadero Cristo, al verdadero Señor. Yo hoy quiero hablarte acerca de las enseñanzas de Jesús. Porque si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Salvador, si tú eres discípulo de Cristo, pues a Él tienes que seguirle. Si tú sigues al pastor, bueno, pues entonces eres discípulo del pastor, pero el pastor se puede equivocar. ¿Sí? Pero si eres discípulo de Jesús, si eres discípulo de Cristo, vas a seguir a Cristo. ¿Sí? Él nunca te va a fallar. Nunca. Y tenemos que seguir sus enseñanzas. Tenemos toda la palabra de Dios, ¿verdad? Tan solo para leerla. Ya no te digo para estudiarla, para leerla. Tienes para leerla en un año. Estudiarla, léela todo el año.
Tienes toda la escritura, toda la revelación, y entonces podrás decir que conociste a Dios. Si tú vienes a la casa de restauración y solamente vienes y saludas al pastor, a los hermanos, bueno, conoces la casa de restauración y conoces a los hermanos, pero no conoces al Señor, no conoces al Rey de la casa. Y lo importante es que tú tengas un encuentro con el Señor. Y esto lo vamos teniendo a través, ¿verdad?, de las enseñanzas que Jesús nos da. Antes, te decía hablando de los milagros, antes te podías desvelar. ¿Cuántos días podías estar sin dormir? ¿Cuántos días podías estar allá afuera en la fiesta? Y ahora, los martes que nos toca velada de oración, ya quisieras que se acabara esa hora. Te toca 1 hora, y ya estás viendo, ya van 15 minutos, ya nomás me faltan 45. Pero no fuera en la fiesta porque no se acababa, te seguías, ¿verdad? Y bueno, pues a veces también veía esa parte que a los que les tocaba a las 3, de 3 a 4 de la mañana, decía, Señor, está pesado. Pero después decía, no, pues si aguantan en la fiesta, ¿cómo no van a aguantar delante del Rey de Reyes? ¿Verdad? Y ahí ni se fijaban en la hora. Al contrario, la noche se hacía corta. Pero vamos a la palabra de Dios, vamos a ver Mateo 13. Mateo 13, 24 al 30. Vamos a estar estudiando esta parábola. Mateo 13, 24 al 30. ¿Qué estamos ahí? Dice la palabra de Dios, les refirió otra parábola. Aquí estamos, vamos a estudiar esta parábola. Jesús aquí les enseña otra parábola, ya les había enseñado una, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenlas en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Hasta ahí nos dice la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús está hablando acerca de una parábola. Aquí ya les había enseñado la parábola del sembrador. Pero ahora les está enseñando, nos dice la Escritura, que otra parábola. Les enseñó otra parábola. Y muchas de las veces, no sé tú, cuando yo empezaba a conocer de las Escrituras, pues me decían, algunos que también no conocían, que las parábolas era como para entretener a la gente. Eran como cuentos, como historias que Jesús le contaba a la gente para entretenerla. No, las parábolas es una enseñanza. Aquí Jesús quiere enseñarnos algo. Y cuando vemos nosotros esto en la palabra de Dios, tenemos que ver que las parábolas no son para todos. Vamos ahí, Mateo 13, vamos al 34 y 35, vamos a leer eso, para ir entendiendo qué es la parábola. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, 34 y 35. A todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, ¿qué dice? No les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, ¿qué dice? Escondidas. O sea, misterio, ¿sí? Desde la fundación del mundo. Bueno, Jesús les hablaba por parábolas. Y entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tendría que el Señor estuviera predicando? ¿Qué sentido hay que Jesús venga a dar una enseñanza si la gente no le iba a entender, si había cosas ocultas? Muchas de las veces, aun cuando estamos estudiando la palabra de Dios, nos preguntamos acerca de cosas que no entendemos. Vamos a regresar ahí en Mateo 13, vamos a leer los versículos 10 y 11, porque también los discípulos tenían preguntas acerca de esto.
Mateo 13, vamos a leer el 10 y el 11, dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí entendemos que las parábolas no son para todos, ni todos las pueden entender. Jesús dice, a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes sí pueden entender lo que yo voy a hablar. Y aquí tendría que preguntarme yo, ¿qué soy? ¿Soy de ustedes o soy de ellos? Porque dice que para ustedes, sí, las van a entender, pero ellos no. Entonces, ¿de cuáles soy? ¿De qué equipo soy? ¿De ustedes o de ellos? Tendría que preguntarme para saber, porque el Señor está hablando a su iglesia. Y hoy la iglesia tiene que tener la capacidad de interpretar cada una de las parábolas, las enseñanzas, los misterios, lo que está oculto, tendremos que saberlo porque el Señor nos tendrá que revelar el misterio que hay ahí en esta parábola. Y bueno, pues aquí estamos viendo la parábola del trigo y la cizaña. Cuando vemos la parábola del sembrador, nos habla de un sembrador, hay un solo sembrador, nos habla de una semilla, el sembrador es bueno, la semilla es buena, solamente que hay 4 tipos de tierra y cada uno de ellos es diferente. Entonces, cuando vemos esta parábola y la entendemos, vemos que el sembrador es Dios. ¿Sí? Vemos que la semilla es la palabra de Dios y vemos que la tierra somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que identificar qué parte de tierra soy. Pero en esta parábola, bueno, después tú lees la del sembrador, Jesús les explica qué significa cada uno de los elementos. Ahora, en esta parábola vemos a Jesús, ¿verdad?, diciéndoles esta parábola, pero al estudiar todo esto nos damos cuenta que hay 2 sembradores, que en esta parábola hay 2 sembradores. ¿Sí? Y esto, bueno, pues ya nos pone a pensar entonces qué sigue de todo esto. Vamos ahí a Mateo 13 para poder ver qué es lo que Jesús les dice a los discípulos acerca de esta parábola. Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 43 Mateo 13, 36 al 43. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ahora Jesús, ya que está desocupado, ¿verdad? Ya los discípulos lo vieron que se desocupó, dijeron, ahora sí lo podemos abordar. Ahora sí le vamos a preguntar que nos explique qué significa esa parábola. Dice la palabra de Dios, respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí hay un sembrador, y uno de ellos dice, es el Hijo del Hombre. Hace 8 días veíamos que Jesús, así mismo se dice, el Hijo del Hombre. ¿Estamos ahí? Sí. Dice 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, ¿qué dice? Son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, o sea, este es el segundo sembrador. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así estarán en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos para oír? Pues oiga. Sí, óigame, ¿no? ¿Sí?
Bueno, aquí estamos viendo que Jesús está explicando acerca de esta parábola. Entonces nos habla que hay un sembrador. Jesús el Señor es el buen sembrador. Es el que lleva la buena semilla. Pero nos habla de que hay un sembrador. Si vamos ahí a la palabra de Dios, vamos otra vez a ver la parábola del inicio. Mateo 13, ¿sí? 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿sí? Y aquí nos habla que las semillas son los hijos de Dios. Estas semillas son los hijos de Dios. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando nosotros estudiamos esta parábola, es necesario entender por qué Jesús nos habla de trigo y nos habla de cizaña. Bueno, la gente que trabaja en el campo nos enseña que el trigo y la cizaña se parecen. Que el trigo y la cizaña, tú ves una espiga de cizaña, una espiga de trigo, y los comparas y se parecen. No hay forma de identificar cuál es trigo y cuál es cizaña. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que el enemigo va a poner gente perversa dentro de las congregaciones. Que el enemigo también va a poner su gente dentro de cada iglesia, dentro de cada congregación. Entonces no todos los que estamos en una congregación podemos decir que somos hijos de Dios. No todos los que nos congregamos podemos decir que somos hijos de Dios. Porque nos dice aquí la palabra de Dios que hay trigo y hay cizaña. Entonces nos dice, pero mientras dormían los hombres, cuando la iglesia duerme, entonces el enemigo ocupa para sembrar una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Por eso es que la iglesia tiene que estar atenta, por eso es que la iglesia tiene que estar orando, por eso es que la iglesia tiene que estar ayunando, por eso es que la iglesia tiene que estar escudriñando la palabra de Dios. Hoy en nuestros tiempos, bueno, pues hemos visto que hay tantas enseñanzas, ¿verdad? Que nos dice por ahí un cantante del mundo, hay más religiones que niños felices, ¿no? Y pareciera que cada una de ellas, pareciera que tiene un tinte cristiano, o pareciera que cada una de ellas proclama al Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí nos enseña la palabra de Dios que mientras dormían los hombres, mientras dormían los que tenían que estar cuidando la iglesia, dice, pues vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Sí? Esto lo hace él de noche, nos dice aquí la palabra. O sea, el sembrador, el buen sembrador, Dios, siembra de día. Y el enemigo va a sembrar de noche, o sea, a escondidas, a hurtadillas. ¿Sí? Cuando no se ve. ¿Para qué? Para pasar desapercibido. Y él va a empezar a sembrar esta cizaña. Entonces empiezan a crecer. Dice versículo 26, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bueno, se dice que llega un momento donde crece la cizaña, crece el trigo, pero la punta de la cizaña se empieza a poner negra, entonces ya se identifica, pero porque ya ha crecido. Y eso tiene que ver con muchos cristianos o muchas personas que se dicen cristianas, que un tiempo, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Amén, aleluya. Bendiciones, hermano. El Señor vaya con usted. Pero apenas empieza un problema, ¿y qué pasó? Sáltale, órale. A ver de cómo nos toca. ¿Sí? Entonces, ahí se ve realmente qué hay en su corazón. Si es trigo o es cizaña. No por estar en una congregación puedes decir que eres cristiano. Porque también has estado en un estacionamiento y no por eso eres un carro, ¿verdad? O sea, habrá que ver qué es lo que hay en el corazón. Y aquí el Señor nos habla acerca de esta parábola precisamente para que nosotros sepamos qué somos. Posiblemente estamos creyendo que somos trigo y lo que somos, lo que hay en el corazón es cizaña. ¿Qué es el trigo? El trigo es alimento, el trigo es bendición, la cizaña es veneno. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres trigo o eres cizaña? Dice la palabra de Dios, 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues,
tiene cizaña. ¿Sí? Todos sabemos que Dios siembra su palabra, que la palabra de Dios es buena, que la enseñanza del Señor Jesucristo es buena. Pero también nos dice en el 28, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, el Señor les está diciendo que sí sabe que un enemigo ha hecho esto, el enemigo de nuestras almas. El enemigo del Señor, dice, ha hecho esto, ha sembrado cizaña, lo ha hecho a escondidas. Y entonces dentro de cada congregación, ¿verdad? También se infiltran los hermanos que no tienen, bueno, que no son hermanos, que son cizaña, pero que pareciera que quieren pasar como trigo. Muchas de las veces, por eso es que nosotros debemos tener cuidado de lo que estamos aprendiendo, de lo que se nos está enseñando. Muchas de las veces es necesario que agarremos la Biblia, que la escudriñemos, que entendamos lo que el Señor quiere decirnos. Pero Él les dice, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Fíjate, pareciera que esta es la solución. Vamos a arrancar la cizaña y se acabó el problema. Pero el Señor les dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Allá por la Edad Media, ¿verdad? Si vemos la historia, apareció la Santa Inquisición. La llamada Santa Inquisición. Y entonces aquí se confundía cuál era el trigo y cuál era la cizaña. Fue algo tan tremendo. Porque la cizaña se llevó al trigo. La cizaña estaba cortando el trigo. Y hubo muchas personas que se perdieron, bueno, que murieron precisamente creyendo que eran trigo y en realidad eran cizaña y se llevaron, ¿verdad?, al trigo. Jesús dice que no. Que usted tiene que estar firme, usted tiene que estar en la palabra de Dios, que nosotros debemos conocer y debemos amar al Señor. Nosotros debemos escudriñar la palabra y debemos permanecer. No, pero es que voy a ver dónde hay más gente, dónde están las multitudes. Hay congregaciones donde se reúnen 2 o 3 y el Señor así quiere que estén y dice, ahí mi nombre es glorificado. Amén. No, pero es que son poquitos. Pues ahí, el Señor, si ahí dice ahí, usted tiene que quedarse ahí. Hace tiempo veíamos el testimonio de una iglesia gigante. No sé cuántas cuadras eran para llegar, pero había 6 personas. Era toda la congregación. 6 personas y el pastor. Y en estos 6 que las demás congregaciones podían decir, mire esos loquitos. ¿Cuántos ahí? 2, 3 brincando ahí. Pero esos fueron por uno al psiquiátrico, lo sacaron, oraron por esa persona y la persona quedó libre. Porque está la presencia de Dios ahí. Porque no se dejaron impactar, no se dejaron impresionar por las multitudes, sino siguieron al Señor, siguieron las enseñanzas de Jesús. Y entonces no podemos, ¿verdad?, medir por eso. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos todas estas situaciones, el Señor nos dice que debemos continuar, que muchas de las veces dentro de la congregación, dentro de la casa de restauración, hay trigo, pero también hay cizaña. Y no te toca a ti cortarlo, no te toca a ti sacarlo, porque a veces te sientes que eres trigo y lo que hay en el corazón es veneno, y a veces lo que quieres es sacar a los demás. Y que se vaya porque es cizaña, porque es cizañudo. No podemos hacer esto. Jesús en esta parábola nos enseña que nosotros debemos permanecer. Si eres trigo, así fueras un grano de trigo y estuvieras rodeado de cizaña, ahí tiene que quedarse, ahí tiene que dar fruto, ahí tiene que permanecer. En esta parábola vimos que hay 2 sembradores, que hay 2 tipos de semilla. Mira, vamos allá a Mateo 12, 30. ¿Estamos ahí? Mateo 12, 30.
Dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no estás caminando con Dios, entonces estás en contra de Él. No puedes decir que eres trigo si no sigues las enseñanzas del Maestro, si no sigues las enseñanzas del Señor. El enemigo, bueno, pues ha tratado de malograr, ¿verdad?, la cosecha. Él trata de desviar el propósito de Dios. Él trata de que se pierda el propósito de Dios. Hay algo que es impresionante. El enemigo, ¿qué le puede hacer a Dios? Nada. ¿Qué le puede hacer el enemigo a Dios? Absolutamente nada. Pero hay algo que es impresionante. ¿Qué es lo que Dios más ama? Su iglesia. Su iglesia. ¿Y a la iglesia el enemigo le puede hacer algo? Pues si no se pone en lista, sí. Por eso es que tú no puedes dejar de congregarte, no puedes dejar la palabra de lado, ¿verdad? Muchas de las veces dices, es que eso ya me lo sé, es que eso ya lo tengo presente, es que a mí que me van a enseñar. No, usted tiene que seguir en la palabra de Dios. Vamos, primera de Juan 3:10. ¿Estamos ahí? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 10. Amén. Vamos a ver si eres trigo o eres cizaña. No me lo respondas, por favor. Dice la palabra de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Aunque usted diga que es de Dios, aunque usted aplauda, aunque usted cante, dice no es de Dios, es cizaña. Está en una congregación, parece trigo, porque está en una congregación, porque levantó sus manos, porque canta, dice, pero no es de Dios, no le pertenece a Dios. Y aquí en la casa de restauración, imagínate, 24 varones que tienen que convivir. Y ya me agarró mis calcetines rosas. ¿Sí? Entonces aquí nos habla que hay dos familias, una nacida de Dios y otra que son los hijos del diablo. ¿Sí? Desde que comenzó, ¿verdad?, este mundo, bueno, en lo que vemos en Génesis, vemos que nos habla la palabra de Dios de Caín y de Abel. Dos hermanos, hijos del mismo padre, de misma madre, con las mismas enseñanzas. ¿Sí? Pero el primogénito de Adán y Eva, aunque era muy religioso, sin embargo resultó ser un criminal como el diablo. ¿Sí? Mientras que Abel, el segundo, representa a todos aquellos que son nacidos del Espíritu de Dios. Los hijos del diablo no necesariamente o no siempre van a ser personas que hacen el mal. No siempre son personas que se están drogando, no siempre son personas que gritan, no siempre son personas neuróticas. A veces son personas también con apariencia de piedad. También. ¿Sí? Pues el enemigo se puede disfrazar como ángel de luz, dice que también sus ministros. Entonces esta enseñanza nos habla acerca de Caín y Abel. Uno era trigo y el otro era cizaña. Uno ofreció al Señor lo que le agradaba y el otro solamente llevó verduras de lo que le sobraba. Muchas de las veces queremos ofrecerle al Señor solamente lo que me sobra, no darle lo que Él merece. Si eres mi Señor, cuando tú le dices a Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, le estás diciendo que eres dueño de todo lo que tú tienes. Señor, eres dueño de mi familia, amén. Señor, eres dueño de mi trabajo, amén. También de tu cartera, no, de eso no sé. Ahí no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Sí? Muchas personas, bueno, quieren hacer sacrificios, vamos a decir como Caín, algo que no
¿verdad? No sea un sacrificio de sangre, sino llevan lo que les sobra, se limitan a ofrecer verduras. Pues en esos tiempos mucha gente, pues lo que le sobra de tiempo es lo que le da al Señor. Y cuando el Señor pide algo más, pues ahí se terminó su espiritualidad. Y bueno, pues el Señor lo rechaza como hizo con la ofrenda de Caín. También entre los discípulos de Jesús se infiltró, ¿te imaginas? Nos dice la Escritura en un momento que Jesús tenía 70 discípulos. Y después nos dice que había muchísima gente con él. Y de esos se escogió a 12. Y de esos 12, ¿verdad? Uno salió, dice el doctor Pardillo, salió chafa. ¿Sí? Ahí vemos a un Judas. Imagínate, entre todos los discípulos, no pasaban desapercibidos. ¿Quién iba a pensar que él iba a traicionar al Señor? Si ahí estaba con él, comía con él, caminaba con él, fue enviado por el Señor, se sentaba a la mesa con él, y después, a la mera hora, sacó la plata, sacó lo que realmente había en su corazón. ¿Sí? Vamos allí a Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Hechos 5:1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 5, 1, 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos algo que es importante, este matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio que se congregaba, que conocía la palabra de Dios, vienen con el propósito de dar una ofrenda a la iglesia. Pero hay algo que era cierto, ellos se habían comprometido con Dios a dar todo. Es fácil hablar, ¿verdad? Qué fácil es decir las cosas cuando no las meditamos. Por eso tenemos que meditar las cosas. Muchas de las veces solamente hablamos por hablar. Pero las cosas con Dios se tienen que hacer en orden. Y aquí este matrimonio había dicho que ellos iban a vender esa heredad, iban a dar el dinero a los apóstoles. Pero seguramente cuando ya vieron el dinero, dijeron, es mucho. O sea, primero andaban de fanfarrones. Yo voy a vender una heredad y voy a dar todo el dinero a los apóstoles. ¿Sí? Pero ya cuando vieron el dinero, no, pues como que es mucho para ellos. ¿Qué tal si recaen? ¿Qué tal si se emborrachan? ¿Qué tal si se pierden? No, usted habló, usted se comprometió, usted tiene que cumplir lo que dijo. Muchas de las veces lo tomamos a la ligera, ¿sí? Ahora podemos decir, bueno, pero eso pasó en aquel tiempo, pero ahorita yo no he visto que se muera la gente.
porque también le buscamos cómo justificar la palabra de Dios, cómo acomodarla a mi forma de vida. Es cierto, ¿verdad? No hemos visto esto, pero ¿qué tal cuando la gente empieza a morir poco a poco? ¿Qué tal cuando salen las enfermedades? ¿Qué tal cuando no? ¿Verdad? Cuando no ven por qué no pueden prosperar. Es impresionante cuando nosotros solamente hablamos y nos dice la palabra de Dios que debemos tener cuidado, que si nos vamos a comprometer a algo, que lo cumplamos, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es tan fácil comprometernos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de todo este cuidado que nosotros debemos tener. ¿Por qué Ananías y Zafira, por qué hicieron este pecado? ¿Por qué se emocionaron? Mira, vamos ahí a 4:36, son unos versículos antes. Hechos 4:36. Sí, Hechos 4:36. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, este levita sí cumplió lo que había dicho. Y seguramente que cuando él llegó y dijo, bueno, pues yo vendí una heredad y aquí traigo el dinero, ¿verdad? Me comprometí con Dios, aquí traigo el dinero, pues seguramente toda la iglesia aplaudió y dijo, gloria a Dios por este hombre. Y entonces este matrimonio dijo, no, también nosotros queremos aplausos. Pues cómo no, también tenemos terreno y vamos a vender. Y muchas de las veces no consideraron estas situaciones. ¿Cuántas de las veces, verdad, como nos comprometemos a la ligera con Dios y ya después ya no queremos entrar? Todo lo que se tiene que hacer con Dios se tiene que cumplir. Dice la palabra, si no, mejor ni le entre. Mejor ni le entre. Con el Señor tenemos que estar a la línea. Y aquí veíamos que ellos estaban en la congregación y que quisieron dar una parte. Sí, quisieron dar una parte, pero no fue lo que le dijeron al Señor. Y entonces vivieron la consecuencia. ¿Y con qué se quedaron? Con nada. Con nada, todo lo perdieron. Entonces, ¿qué eran dentro de la iglesia? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? Porque muchas de las veces creemos que esto es salvación, que va a venir el Señor y decimos, yo me voy con el Señor, ya estoy listo. ¿Y qué hay en tu corazón? Solamente ha sido cizaña. Vamos a ver otro hecho, también ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos 8, vamos a leer versículos 9 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Sí, o sea, engañaba a la gente, les hacía creer que él tenía poderes. Simón, dice el versículo 10, a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Los tenía engañados, los tenía hechizados, los tenía embrujados. Sí, ellos decían, se conformaban, decían, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos. Nos dice la Escritura que estaban atentos. ¿Qué es eso? Que veían todo lo que él hacía y todo le creían, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, aquí estamos hablando de Felipe el evangelista, ¿sí? Felipe va a Samaria, va a predicar, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Ahora él es el que quedaba con la boca abierta. ¿Sí? Ahora él veía, ¿verdad?, todo lo que hacía Felipe.
Y él dijo, este verdaderamente es el poder de Dios. Él sabía que engañaba a la gente, él sabía que todo lo que hacía era un engaño. Muchas de las veces también podemos ver a la gente que hace engaño y aún ahí permanece en su mentira, engañando a muchos. Y cuando conocen de Dios, ¿verdad?, sueltan toda la mentira para seguir al Señor. Bueno, pues aquí Simón ve este hombre que se dedicaba a la magia, ahora está conociendo la palabra de Dios. Ahora también ya agarró su Biblia, ya va a la congregación y también se bautizó. Entonces cuando tú ves al Simón dices, gloria a Dios. Fue transformado, ¿verdad? Dejó la varita mágica para agarrar su Biblia. Y ya todos podían decir gloria a Dios. Porque muchas de las veces también así creemos. Cuando vemos a los usuarios, no, ya la lleva de gana y ya agarra su Biblia, ya canta. Y de repente lo vemos otra vez con la mona. ¿Sí? Entonces este Simón, bueno, pues ya estaba estudiando la Biblia, ya estaba ahí con Felipe. Felipe no era cualquier hombre, ¿no? No podía decir que no tenía una buena enseñanza. Este era un hombre de Dios, que recibía buena enseñanza. Vamos a ir al versículo 18. Sí, ahí en el versículo 18, ahí en el 8, 18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero. ¿Cuánto vale ese poder? ¿Cuánto vale, verdad, que me den también esa autoridad? 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta palabra que nosotros escuchamos, esto que nosotros vemos, te enseña que no porque estés en una congregación y porque ya te bautizaste, digas que ya la hiciste. Porque entonces empiezas a presumir, no, yo ya fui bautizado. Sigo robando, pero fui bautizado. Sigo drogándome, pero fui bautizado. Es que el corazón no ha cambiado. Es que verdaderamente no se ha tenido ese encuentro con el Señor. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí en versículo 21, dice, no tienes tu parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Estás en la congregación, fuiste bautizado, tienes discipulado, estás caminando en la congregación, pero tu corazón aún no le pertenece a Dios. Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no me pertenece. Y así estaba el Simón, así estaba. ¿Sí? Pero hay algo también que le dice Pedro en el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de amargura. ¿Sí? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hiel de amargura, ¿cómo es la hiel? Amarga. Y todavía le das un té amargo. ¿Sí? Porque en hiel de amargura. Fíjate, esta es lo que había en su corazón, había amargura. Si tú estás en la casa de restauración, estás en una congregación y en tu corazón hay amargura, no puedes decir que Dios está morando ahí. Porque la amargura te lleva a otros pecados. Porque la amargura te va a derribar. Con la amargura haces mucho daño. No puedes amar a tu hermano. Con la amargura todo lo ves mal. Con la amargura
pues te va a llevar al infierno. Es lo que podemos ver en esto. Y en prisión de maldad. ¿Qué es prisión de maldad? ¿Verdad? Un lugar donde no se puede salir, a menos que la persona decida caminar. Por eso Pedro les dice, Simón le dice a Pedro, respondiendo, entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. Y con esto vemos que en cada congregación habrá trigo y habrá cizaña. ¿Qué es un corazón lleno de amargura? Un corazón lleno de enojo. ¿Has sentido la amargura? ¿Verdad? A veces hasta la garganta se siente. No sé por qué todo me sabe amargo. Pues toda la amargura que llevas, todo el enojo, toda la ira. Y veíamos que hasta los discípulos del Señor, cuando seguían a Jesús, también tenían su amargura. A los que el Señor les decía los hijos del trueno. Porque tenían un carácter, no se pueden imaginar. Vamos allá a Lucas 9, 54, para que podamos ver un poquito de estos siervos de Dios. Sí. Estamos Lucas 9. Vamos a leer del 52 al 54. Dice la palabra de Dios: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate, estos discípulos, sí, porque no recibieron al Señor. ¿Quieres que no? Y muchas de las veces así actuamos. Decimos aleluya, amén, gloria a Dios, pero apenas te dicen algo y luego avientas la Biblia y quieres soltar el primer puñetazo. Las manos. Dice 2 de Corintios: examínense a ustedes mismos. O sea, hazte el examen a ti mismo. No creo que te quieras engañar a ti mismo. Dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Examínate si estás en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Hazte la prueba si es que Jesucristo está en ti. Si es que el Señor está en tu corazón. Cuando leemos Mateo 13, vamos a ir Mateo 13, 41, 42, dice la palabra de Dios, estamos hablando sobre la parábola, dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde crees que vas a ir? ¿Al granero del Señor o al horno de fuego? ¿Al horno de fuego? ¿Sí? Aquí estudiamos que ser trigo o cizaña no tiene que ver con tu ADN. No viene integrado en tu sangre. No naciste así. Tiene que ver con tu decisión. Tú decides que eres trigo o cizaña. Porque esto no puedes decir al Señor: es que yo nací así. Es que ya venía de familia. Es que lo heredé. No, esto tiene que ver con decidir qué eres. ¿Eres trigo o eres cizaña? Dice el Señor que el trigo estará en su granero y la cizaña será quemada. ¿Qué eres? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay amargura, hay resentimiento, hay deseo de venganza? ¿Qué eres para tu familia? Ya no te estoy diciendo qué eras para tu familia, sino ahora qué eres para tu familia. ¿Eres trigo? ¿Eres cizaña? ¿Eres alimento o eres veneno? ¿Eres ayuda o eres carga? ¿Qué eres para tu familia? Porque ahí se tiene que reflejar los hijos de Dios. No con que te sepas cansado del camino.
A veces creo que ya me sé la alabanza y pienso que ya por eso, ¿verdad? Ya la hice. Tiene que ver con un cambio en tu corazón. Ponte de pie, por favor. Saludos del padrino.